Ok, gente chula, ¿cómo están? El día de hoy, tema de experiencia de uso después de prácticamente 1 año y medio con esta RTX 4060. Esta gráfica la conseguí por un precio de unos 4,600 pesos mexicanos más o menos de $250. Entonces pues fue una tarjeta bastante económica que conseguí en su momento, pero sí tiene varios puntos que pues no me gustaron, teniendo en cuenta, ojo, eso sí, el tipo de uso que yo le estoy dando o le estaba dando, que es principalmente para editar video. Este video es tanto en 1080p como en 4K, ya sea horizontal o vertical, para redes sociales o para la realización de las películas de las bodas o 15 años. También para edición de fotografía a través de Lightroom. Ojo, yo solamente utilizo la paquetería de Adobe. No tengo una experiencia real de uso con DaVinci Resolve, ni con Blender, ni nada por el estilo. Lo único que yo llegué a utilizar con esta tarjeta gráfica fue Lightroom, Photoshop, Premiere Pro y After Effects. También de manera secundaria, o el segundo objetivo de esta tarjeta gráfica, siempre ha sido el hecho de jugar videojuegos, ya que pues sí juego bastante. Entonces vámonos por partes. Mientras les voy a mostrar por aquí, les voy a dar un poquito de contexto. Yo empecé trabajando con una computadora con un Ryzen 3 2200G, fue mi primera computadora, en la cual estuve trabajando lo que son los archivos de una Canon SL2 por ahí en esos momentos, trabajando únicamente en 1080-30 y 1080-60. Realmente en esos momentos no hacía yo pues gran corrección de color y nada por el estilo, fueron mis inicios. De ahí la primera gráfica que yo tuve como tal fue una RX 570 de 4 GB. Aquí se las voy a ir mostrando, aquí para que la vean. Esa tarjeta gráfica, la RX 570, también la tuve como por aproximadamente unos 2 años. La pude probar con un Ryzen 5 2600, si no recuerdo, fue lo más que le pude meter, ya que después de eso pues di el salto a lo que fue una RX 6600 de 8 GB, que si bien tenía más memoria VRAM que la 2060, cuando yo la compré me di cuenta de que no había prácticamente una mejora en lo que era edición de video. Resultaba muy lenta. Por lo cual, pues bueno, en ese momento pude regresarla porque la compré en Amazon y de ahí adquirir la 2060. Y pude conseguir esa 2060 de 6 GB, porque recuerden que también existió la versión de 12 GB. La pude conseguir en 7,200 pesos, 7,300 si no recuerdo mal. También por un lapso de 2 años aproximadamente. Y pues bueno, yo buscaba una gráfica que tuviera principalmente un poquito más de VRAM, porque empezaba a notar que se quedaba corta, no solamente en videojuegos, sino en cuestión de edición en 4K. De repente se llenaba mucho esos 6 GB. Y pues bueno, en ese momento pude conseguir esta de aquí, que fue pues la mejor opción que tenía en ese momento, ¿no? Ya que la 3060 estaba más o menos al mismo coste. Y pues bueno, he tenido, como les comento, esta gráfica por 1 año y medio. Yo sabía que hasta cierto punto esta gráfica, cuando la compré, iba a ser una gráfica como de transición, iba a buscar hacer el cambio por alguna otra, pero en ese momento no sabía cuál iba a ser. Pues la estoy utilizando, a diferencia de la 2060. Lo que no me gustaba de esta gráfica era el bus de memoria, que era de 128 bits. Esto sí es importante a la hora de que estés trabajando. Quizá en videojuegos no te genere pues mayor inconveniente o no sea tan penalizado el hecho de ese bus de memoria. Y si bien lo digo de una vez, si vas a jugar con esta tarjeta es bastante buena, pero para trabajo la verdad es que ese bus de memoria con esos 8 GB únicamente hacían que se saturara la memoria, de modo que únicamente cerrando los programas como Lightroom volvías a tener esta soltura, ya que cuando estás editando las fotografías de una boda, generalmente pues ya cuando iba por la fotografía no sé 300 o la fotografía 400, en donde también mi flujo de trabajo es editar la foto en color, estar checando foto con foto que esta iluminación o esta tonalidad vaya acorde, y de ser necesario estar eliminando objetos en el fondo con la herramienta de eliminación generativa que tiene Lightroom, que es bastante buena. Pues bueno, con esto yo notaba que se iba alentando. Y también, por ejemplo, cuando quería usar yo la herramienta pincel, ya justamente cuando llevaba varias fotografías editadas, notaba que se alentaba, o a la hora de yo apretar la tecla de acceso rápido y empezar a usar esa herramienta, tenía como que un lag, como que se tardara en entrar la herramienta, como que tarda en entrar la herramienta, por así decirlo. Y la verdad es que pues bueno, con una boda tomas generalmente por encima de 600 fotografías, pero las bodas más cortitas son 600 fotografías,
y las bodas más extensas llegan a 1200, 1800 fotografías, cubres a una o dos cámaras, pues la verdad es que ya se vuelve algo tedioso el hecho de tener que estar abriendo y cerrando la aplicación de manera constante para que la memoria VRAM vuelva a liberarse, por así decirlo, ¿no? Entonces es uno de los puntos. También en Photoshop, a la hora de que yo diseño los photobooks, me daba cuenta de que igual justamente cuando iba en la quinta o sexta página el photobook, de igual manera se alentaba bastante la computadora y pues me sonaba bastante, ¿no? El hecho de decir, ok, pero pues solamente es Lightroom, ¿no? Solamente es Photoshop, o sea, no debería de pasar, ¿no? Que se alente, pero pues la realidad es que es lo que sucede, ¿no? Y en edición de video, curiosamente, en edición de video es menos constante el hecho de que como que se trabara, ¿no? O sea, sí llegaba a haber crasheos y sí llegaba a ver yo como en el administrador de tareas los 8 GB de VRAM se llegaban a prácticamente llenar, se quedaban los 6, 7 GB a la hora de estar editando en 4K. A la hora de editar en 1080 no tenían ningún problema si fuera 1080-30, 1080-60 o 1080-60 con F-Log y ya una corrección de color. Realmente ahí sí no había ningún inconveniente. Pero a la hora de trabajar en 4K sí veía que en ciertos momentos como que se alentaba. A la hora de hacer un zoom en la línea de tiempo, cuando ya llevas varias capas hechas, también se notaba como que cierta lentitud. Y esto teniendo en cuenta que yo tengo un Ryzen 9 5900X, el cual lo tengo con un disipador de torre, entonces no había realmente como thermal throttling por parte del procesador. En cuanto a memoria RAM, pues tampoco, porque tengo 32 GB. En la parte de almacenamiento, pues yo los programas los tengo en un SSD M.2 y todo lo demás que tengo SSD mediante SATA, por lo cual pues no debería de haber ningún lag, ningún problema, ni ningún cuello de botella en cuanto a rendimiento. Más que, pues bueno, la misma gráfica. El hecho es que, pues sí es un poquito decepcionante el hecho de esa tarjeta gráfica, porque con su bus de memoria, de únicamente 128 bits, pues la verdad es que sí logra un ancho de banda bastante pequeño, ¿no? 272 GB por segundo. Por ponerles un ejemplo, la 2060 tenía un ancho de banda de 376 GB por segundo. Es un memory bus de 192 bits. Esto pues es bastante poco, es bastante cortito, y es algo que sinceramente yo creo que se repite también en la 4060 Ti, en la 5060, 5050 también por obviamente, y 5060 Ti de 8 GB. ¿Por qué? Porque todos cuentan con el mismo bus de memoria, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, ya en la 5060 tiene un ancho de banda de 448 GB, pues este recorte en el bus de memoria va a hacer que muy probablemente tenga el mismo problema que tiene esta gráfica, que es que se sature bastante rápido y no encuentre la manera de liberar esa memoria, ¿no? Si bien por ahí la 4060 Ti y la 5060 Ti de 16 GB no tienen este problema por la cantidad de VRAM que tienen, y si bien la 5060 y 5060 Ti de 8 GB ya tienen DDR7, que es más rápida porque tiene más ancho de banda, pues sigue teniendo esa limitación. Y ojo, también aquí hay algo bastante interesante, que es justamente cómo anunció Nvidia estas tarjetas gráficas. Pues hablaba de que con el aumento la memoria de caché iba a tener pues un ancho de banda, ¿no? más grande que el que se maneja como tal, ¿no? Con esos 32 MB de memoria caché L2, esos 288 GB por segundo que aquí maneja, al menos en las publicaciones oficiales de Nvidia, sería de 554 GB efectivos, lo cual pues no es ni tan cierto, la neta, porque o sea, ¿cómo lo traduces eso a una aplicación de trabajo pues real? Es bastante complicado. Y pues digo, les voy a poner aquí el dato exacto de la 4060 en cuanto lo encuentre, ya que no lo tengo a mano, pero sí es un poquito menor, por lo cual, a pesar de que saque esta publicación de que la memoria efectiva es más grande, pues no es cierto. O sea, es una, al menos para mí, es una vil mentira. Entonces, si hablamos de esta parte del bus de memoria, estamos hablando de que tarjetas gráficas como la GTX, escuchen muy bien, la GTX 1660 Super, la cual sí venía con un bus de memoria de 192 bits, lo cual le daba un ancho de banda de 336 GB. Con eso tiene más pues ancho de banda que lo que tiene realmente esta 4060, y esto pues me sorprende bastante, porque básicamente sigue siendo una tarjeta
gráfica de menor gama y de hace 2 generaciones que tiene mayor ancho de banda que esa tarjeta gráfica de aquí, la 4060. Y eso pues no creo que sea propio de una serie de la 4060. Entonces, pues ya pensándolo bien, ya viendo la compra que hice después, que esta gráfica que tengo aquí al lado, me hace pensar que tal vez esta 4060 pues no es realmente una 4060, sino que debió de ser desde su inicio una 4050. Asimismo, la 4060 Ti no viene a reemplazar a la 3060 Ti, sino que viene a reemplazar a una 3060 normal. La 4070 realmente vendría a reemplazar a una 3060 Ti. Así nos iríamos hasta la serie 80, que pues considero que dentro de todo, más o menos, la serie 80 y la serie 90 no han sufrido como estos recortes desde pues la serie 30, ¿no? Que fue donde se presentó la primera serie 90, que fue la 3090. Está bien curioso cómo las gamas de Nvidia se movieron y realmente nos quisieron vender una cosa que era serie 60 sin ser serie 60, que realmente era serie 50, una serie 60 Ti, realmente debió de ser una serie 60 a secas, y pues bueno, así nos podemos seguir, ¿no? Entonces, si tú estás buscando a lo mejor justamente una tarjeta para trabajar, sabrás que desde hace ya algunos años se menciona el hecho de que 8 GB es suficiente para trabajar en 4K. Lo que tienes que agregar ahí es el hecho de saber que son 8 GB de VRAM y con qué ancho de banda y con qué bus de memoria, ¿no? De lo contrario, pues sí es bastante probable que te lleves por ahí una sorpresa desagradable, como fue en mi caso, que tu tarjeta no rinda lo que tú esperas realmente. Si tú estás buscando una 50-50, no creas que es una evolución respecto a la 30-50, yo la vería más como la serie 30, que ya tiene bastante que no existe. Si tú estás buscando una tarjeta de video para trabajo, de que de manera principal sea trabajo, no te recomiendo ni la 4060 ni la 4060 Ti de 8 GB. Realmente tampoco te recomendaría la 4060 Ti de 16 GB, ya que nueva no la encuentras, y si la encuentras está a un precio muy similar que la 5060 Ti, igualmente de 16 GB. Tampoco te recomiendo lo que es la 5050, ni 5060, ni 5060 Ti de 8 GB. Te recomendaría de la 5060 Ti de 16 GB para arriba, lo que sería y lo que incluye, cabe aclarar, una 4070, 4070 Super, 5070 y demás. Esto con componentes nuevos, ya que son las que pues, realmente te van a dar un buen rendimiento a la hora de trabajar, sobre todo en trabajar en 4K. Si vas a trabajar en 1080, pues podría ser, digo, si tu prioridad es un poco más jugar que trabajar, es probable que sea una tarjeta con el rendimiento suficiente para ti. Pero si tú estás buscando de segunda mano, o si logras tener la suerte que yo tuve de conseguir una tarjeta nueva de series anteriores, te recomendaría sí o sí lo que es la RTX 3070. Esta fue la que yo pude conseguir, digo, ahorita está instalada en mi computadora actualmente y la he estado probando para cerciorarme de que pues sea una tarjeta nueva, y tal parece que así lo es. Me salió en un precio bastante bajo de 6,500 pesos mexicanos en Amazon. Eso sí, con garantía puedo devolver sin ningún problema hasta enero, con lo cual pues vaya, pues me arriesgué porque yo pensé que iba a ser una tarjeta usada o que se iba a ser renovada y que no estaba anunciada como tal, pero sí resultó ser nueva, y se me hace bien curioso cómo todavía de repente salen algún stock de algún modelo en específico por poco tiempo. Ojo, tienes que ver que diga nuevo, que no venga ni por Amazon Renewed, ni que la publicación lo marque como renovada. Tienes que ver que diga nuevo y checarlo cuando llegue, que claramente es un producto nuevo. Pero pues puedes conseguir una como esta, o también de repente he llegado a ver por ahí una 3080 que también parece ser nueva. Ojo, como no la he comprado, no te puedo asegurar que sea 100% nueva, pero también las he llegado a ver hasta en un precio de 8,500 pesos, ¿no? Una 3080, lo cual está bastante bien. Este stock, tal parece, por lo que también me platica ChatGPT, es que sea por ahí alguna gráfica que se vendió en un lote para alguien que quería revenderlas. Recuerden que estas gráficas llegan a estar hasta en 20,000 pesos. Entonces, pues como esa persona la compró en lote, la quería vender en un precio alto, pero pues como todos saben, los precios bajan en un momento, pues se quedó ahí en stock, y se quedó ahí en stock, y se quedó ahí en stock, hasta el punto que ahora en 2025, prácticamente 2026, pues las dan en un costo bastante bajo para ya vender. Eso es lo que parece ser que sucedió con esta gráfica de aquí, y que si tienes suerte la puedes encontrar algún ejemplar de este tipo completamente nuevo. Y pues bueno, si tú venías a la parte del gaming, desde aquí te puedo contar más o menos cómo rinde, de igual manera con experiencia de uso. La verdad no es que no soy mucho de sacar gráficas y demás, pero te voy a poner un par de ejemplos de lo que es jugar con esta tarjeta. Es buena,
para jugar en 2K, sí te mantiene más de 60 FPS en la gran mayoría de videojuegos si los configuras por ahí en gráficos medios. Si tienes, por ejemplo, la posibilidad de usar generación de fotogramas, como lo es en Horizon Forbidden West, que yo creo que es el juego más exigente que yo pude llegar a probar junto con The Last of Us parte 1, pues te va a dar unos buenos resultados. En específico en Forbidden West me da casi siempre por arriba de 80 FPS con la generación de fotogramas activada, pero eso sí, a mí no me gusta mucho cómo se ve. La verdad es que no fui fan, quizá porque es el único videojuego que lo probaba, ya que los demás juegos que tengo, que estoy usando de manera general, pues no tienen esta generación de fotogramas. Y la verdad es que ahí sí es el único juego en el que te puedo decir que rendía un poco mejor que la 3070, que sean alrededor de 5 a 10 fotogramas más usando el Front Generation, porque si únicamente usas DLSS 3.0, pues el rendimiento de la 3070 es superior. También, por ejemplo, en The Last of Us parte 1 me sucedía relativamente seguido que se bugueaban las texturas, es decir, parecían como esta barba que parece como si fuera de caramelo, como si fuera de plastilina. Pasaba bastante en esa tarjeta, cosa que no me ha pasado más que una vez con la 3070, teniendo en cuenta que The Last of Us parte 1 no es un juego mejor optimizado, pero pues sí es algo que también sucede con lo que es esta tarjeta gráfica. De ahí en más, videojuegos viejos, por ejemplo, yo juego Age of Empires, Gear 5, ¿no? Y demás, pues va bastante bien. Entonces, en una conclusión general sobre esa tarjeta es que me decepcionó bastante en cuestión de trabajo. Creí que iba a ser mejor, creí que iba a dar un mejor resultado, pero pues bueno, es una serie 50 disfrazada de serie 60 que no recomendaría, y no entiendo mucho las decisiones que tiene. El hecho de que el PCI de aquí sea por 8 y no sea por 16, a pesar de que tiene el factor de forma de 16, es únicamente por 8. Eso también causa que baje un poquito el rendimiento, que es menor a un 3-4%, pero pues esto del PCI más el bus de memoria más el supuesto caché L2 que hace que mejore el ancho de banda, pues hacen que sea bastante decepcionante. Como les digo, no dudo que de igual manera las 5050, 5060 y 5060 Ti de 8 GB tengan el mismo problema que esta gráfica en cuestión de trabajo. Sin lugar a dudas, si puedes conseguir mejor una 3070 o 3080 te ve bastante mejor que estas gráficas. Y pues esperemos que la siguiente generación de Nvidia no sea pues tan decepcionante como estas últimas dos, que han tenido pues precios elevados para lo que son, teniendo en cuenta con esta nueva distribución en cuanto a las gamas. Que ojo, todo este video ha sido mi opinión personal, por eso no han visto como nada realmente tan técnico. Y bueno, el punto positivo que sí le puedo dar a esta tarjeta es que si bien a mí me costó, como les comento, 4,600 y la voy a vender recién el día de mañana en 4,300 pesos mexicanos, por lo cual se puede decir que me salió bastante económica y que me salió pues también relativamente económico el upgrade a una 3070, teniendo en cuenta que pues también me tocó cambiar por ahí de fuente de poder, pero eso es algo ajeno a la gráfica, eso es ya por los componentes que yo escogí en su momento. Y bueno, si tú tienes esta tarjeta o si tienes la 5060 o la versión STI de 8 GB, déjame saber en los comentarios cómo te ha rendido a ti en específico para trabajo, y si tú has tenido una experiencia de uso diferente también coméntamela, ya que puede ser bastante interesante para las personas que busquen comprar una de estas tarjetas gráficas, ya sea en segunda mano o que las puedan conseguir por ahí en un buen precio en línea. Lamentablemente, hoy en día para conseguir una tarjeta gráfica nueva que te rinda bien para lo que es trabajo, pues tiene que ser por ahí de los 9,000 pesos mexicanos como mínimo. Y si tienes mucha suerte, unos 6,500 a 7,000 pesos. Bueno, eso sería todo. Esa es mi experiencia de uso de esta 4060 que ya se ve el día de mañana. Pero cuando ustedes vean este video ya no la tendré en mis manos. Así que pues déjenme saber en sus comentarios qué les parece. Hasta luego.